descubrí que la obsesión de mi esposa por su jardín esconde un secreto que amenaza con destruirnos. Mi esposa me hizo cómplice de algo terrible. Mi vida con Elena, 35 años, era, hasta hace unos meses, la definición de la felicidad. Llevamos 8 años juntos. Somos estables, tenemos una casa en un barrio tranquilo y una rutina que me reconfortaba. Elena es una mujer de contrastes, extremadamente organizada en casa, pero siempre ha tenido un miedo irracional a la naturaleza. Nunca le gustaron las plantas, ni la tierra, ni los insectos. Solíamos bromear con que ella era una criatura urbana que se secaba bajo el sol. Todo cambió el 1 de enero de 2024, cuando nos mudamos a esta casa antigua, construida en 1950. La propiedad es preciosa, pero el patio trasero era un desastre, un revoltijo de maleza y tierra reseca. Yo planeaba contratar a un paisajista, pero Elena se opuso. No, Carlos, me dijo con una intensidad inusual. Yo lo haré. Quiero hacerlo yo misma. Quiero el jardín perfecto. Y lo hizo. Con una dedicación que nunca le había visto, Elena se convirtió en otra persona. Se levantaba al amanecer, a las 6 de la mañana, con guantes y una pala, y trabajaba hasta que la oscuridad lo impedía, cerca de las 7 de la tarde. Leía libros de botánica, memorizaba los nombres científicos de las flores y desarrollaba un vínculo obsesivo con esa parcela de tierra. Lo que más me inquietó fue la forma en que lo hizo. No siguió un plan. En lugar de remover la tierra vieja, pareció concentrarse en una sola zona, el centro del patio, un cuadrado de unos 5 por 5 metros. Lo cercó con unas piedras grandes y empezó a trabajar la tierra con una meticulosidad casi ritual. Los vecinos, viejos y cotillas, empezaron a comentar. La señora Elías, la del 9B, me interceptó un día, era un jueves de abril. Su esposa es una bendición, señor Carlos. Esa tierra ha estado muerta por años, desde los 80. Nadie ha podido hacer florecer ese centro. Es casi un milagro lo que está haciendo. Y era un milagro macabro. Mientras el resto del patio seguía siendo un caos, la zona de Elena se transformó en un oasis, una explosión de flores carmesí y púrpura de un color tan intenso que parecía artificial. Las plantas crecían con una rapidez imposible. Pero lo más extraño era el silencio. No había pájaros. No había insectos. Solo esas flores perfectas. Elena empezó a cambiar con el jardín. Estaba siempre exhausta, pero radiante. Se volvió distante, se saltaba nuestras cenas y pasaba las noches en la ventana, simplemente mirando el jardín. Su alimentación también cambió, de ser una mujer que cuidaba su dieta, empezó a tener antojos extraños, siempre buscando carne cruda, roja y sangrienta, con una avidez que me daba escalofríos. Un martes por la mañana, el 22 de octubre de 2024, noté que la puerta del cobertizo estaba abierta. Dentro, vi la pala de Elena, pero no era la pala normal. Era una herramienta pesada, de excavación. Estaba limpia, pero la punta del mango tenía una extraña mancha oscura, casi negra, que no parecía ser tierra. Esa noche, decidí actuar. Elena dormía profundamente, con la respiración pesada y errática. Eran las 2 de la mañana. Me puse ropa oscura, tomé una linterna y fui al jardín. La atmósfera en esa parcela era pesada, el aire quieto. Las flores, hermosas de día, parecían carnívoras bajo la luz de la linterna. Me acerqué al centro. Había un pequeño montículo de tierra recién removida que Elena había cubierto con una tela de arpillera. La levanté. El olor que subió era potente. No era el olor a tierra fresca. Era el olor a sangre, a hierro, a algo putrefacto que la capa de lavanda del jardín intentaba disimular inútilmente. Tomé la pala del cobertizo y, con el corazón golpeándome las costillas, empecé a cavar justo en el centro. La tierra estaba sorprendentemente blanda. Cavé 50 centímetros, luego 1 metro más. De repente, la pala golpeó algo duro. No era una roca. Era madera. Excavé frenéticamente a su alrededor hasta que logré limpiar la superficie. No era madera, era un cofre pequeño, de cedro, viejo y atado con cadenas oxidadas.
Estaba enterrado a 1.5 metros de profundidad, una profundidad extraña para un simple tesoro. Lo saqué de la tierra y lo llevé al cobertizo para examinarlo. Con una barra de hierro oxidada, logré forzar la cerradura. El aire se hizo más denso al abrirlo. Dentro no había joyas ni dinero. Había un diario manchado y viejo, envuelto en un pañuelo de seda que reconocí. Pertenecía a Isabel, la dueña anterior de la casa. Y a su lado, un relicario de plata oxidada. Abrí el diario. Las letras estaban desesperadas. Isabel describía su vida con un marido controlador y abusivo. Pero las últimas entradas me paralizaron. 15 de noviembre de 1983, él sigue golpeándome. Dice que mi jardín es feo. Dice que soy una inútil. 18 de noviembre de 1983, vino el jardinero, el joven, a arreglar el centro. Es un buen chico. Me consoló un rato. Pero mi marido lo vio y lo corrió. Él piensa que lo engaño. 1 de diciembre de 1983, no puedo más. Los golpes son demasiado fuertes. Las flores del centro se están muriendo. Mi marido dice que solo merezco la tierra muerta. Y la última entrada, sin fecha, con la tinta corrida por la humedad o las lágrimas. Lo enterré. 22 de diciembre de 1983. El centro del jardín no es mío. Es de la tierra. La tierra lo pidió. Ahora será perfecto. Nunca más me molestará. Él es el abono. Y las flores lo saben. Las flores rojas. Mi liberación. Me desplomé contra el muro del cobertizo. La dueña anterior había enterrado a su marido en el centro de ese jardín, la única parte que no podía florecer. Las flores rojas eran su abono. Y luego recordé a Elena, con su aversión a la tierra, su obsesión repentina por ese mismo cuadrado, su avidez por la carne cruda. Abrí el relicario que estaba junto al diario. Dentro había una fotografía antigua, el jardinero joven del que hablaba el diario, sonriendo. Y en el reverso, una inscripción, para mi hermosa Elena, con amor. Tu madre, Isabel. Mi esposa, Elena, no era solo la dueña de la casa, era la hija de la asesina. Había vuelto a la casa de su infancia. Y estaba repitiendo el ritual de su madre. La tierra, al fin limpia por el trabajo de su madre, estaba lista para ser abonada de nuevo. La obsesión, el aislamiento, los antojos, no era solo por el jardín. Era el peso del secreto y la llamada de la tierra. No sé a quién enterró Isabel en la tierra muerta, si fue a su marido o a algún otro, pero el pánico me invadió. Elena no estaba simplemente plantando flores. Estaba perfeccionando el jardín. Salí del cobertizo, la pala en mano, temblando. Miré hacia la ventana de nuestra habitación. Elena ya no estaba allí. Estaba de pie junto a las flores carmesí, mirando hacia mi dirección, sonriendo con esa sonrisa extraña y radiante. Eran las 3:30 de la mañana del 23 de octubre. En la mano, sostenía un cuchillo de jardinería. El miedo se convirtió en una lucidez fría. Sabía que no podía enfrentarla, no armado solo con una pala contra el cuchillo de jardinería que brillaba bajo la luna. El cofre con el diario y el relicario era mi única arma. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar sus ojos, que reflejaban la locura del jardín. Ella avanzó un paso, luego otro, silenciosa. Sus pies descalzos casi no tocaban la hierba. ¿Lo viste, verdad, Carlos? Su voz era un susurro denso, meloso. La tierra no miente. Ella solo estaba esperando que volviéramos a casa. Para ser perfecta. Corrí. No hacia ella, sino de vuelta al cobertizo. Ella no intentó seguirme de inmediato, parecía deleitarse en mi pánico. Me encerré, respirando con dificultad el aire pesado, con olor a putrefacción y lavanda. La única salida era la verdad, pero la verdad enterrada. Tomé el cofre con el diario y el relicario. Con la pala, golpeé el candado del cobertizo hasta romperlo. Salí corriendo de la casa, directamente a la calle, bajo la lluvia fina que había empezado a caer. Corrí 3 manzanas hasta la casa de la señora Elías.
Golpeé la puerta hasta que la anciana, asustada, encendió la luz. Señora Elías, llame a la policía. Ahora. Es sobre la casa, sobre la tierra. Ella me miró con sus ojos pequeños y vivaces, sin moverse. Joven Carlos, ¿qué sucede? ¿El jardín no es perfecto? ¿Hay algo enterrado? ¿El esposo de la señora Isabel, o alguien más? Elena está involucrada, ella es la hija. Logré decir, jadeando. Le mostré el cofre. La señora Elías miró el cofre, luego la foto del joven jardinero en el relicario. Sus ojos se abrieron con una comprensión terrible. El jardinero. Lo supe. Él desapareció ese diciembre de 1983. Ella, Isabel, nos dijo que se había ido sin pagarle. Pero él era un buen chico, el hijo que siempre quiso tener. La señora Elías agarró el teléfono y marcó el 911. Hay un cuerpo enterrado en el 12A. Creo que es el joven Emilio. Y la dueña actual está en peligro. 15 minutos después, la calle estaba llena de luces azules y rojas. Yo estaba en el coche patrulla, dando mi declaración. Elena, cuando la policía llegó al jardín, no se resistió. Estaba de pie junto a las flores carmesí, todavía con el cuchillo en la mano, esperando. No estaba luchando contra la policía, estaba enojada porque habían perturbado la perfección de su jardín. La policía excavó. El cofre con el diario era la orden de registro. A casi 2 metros de profundidad, encontraron restos óseos. No uno. 2. El informe preliminar indicó que uno era el cuerpo de un hombre, el jardinero, asesinado de un golpe en la cabeza. El segundo, enterrado un par de meses después, era el de un hombre mayor, el marido de Isabel. La tierra del centro, la tierra que Isabel nunca pudo cultivar, se había cobrado su cuota. Elena está ahora bajo observación psiquiátrica. Su obsesión no era solo un trauma, era una conexión profunda y psicótica con el método de limpieza de su madre. La señora Elías testificó que Isabel siempre le hablaba del poder de la tierra. La casa fue clausurada. La fiscalía me dijo que yo era un testigo clave y no un cómplice. Ahora vivo en un apartamento pequeño. El olor a tierra me aterroriza. No tengo un jardín. El precio de mi felicidad fue descubrir que mi esposa era la heredera de un secreto enterrado y que yo, sin saberlo, había estado durmiendo en un lugar donde la maldad había florecido de forma literal. El jardín perfecto nunca fue mío. Era la tumba de 2 vidas, custodiada por las flores rojas. Y la única forma de escapar de su encanto fue desenterrar la verdad. La señora Elías, esa vieja cotilla, fue la verdadera heroína. Y yo, el hombre que no le temía a nada, ahora le temo a la lavanda. El silencio de la tierra guarda más verdades que las palabras de los vivos.